Estoy aquí no solo como miembro de Fundación Vía Libre, sino con algunos múltiples sombreros, como casi todos tenemos. Durante los últimos 30 años mi actividad principal ha sido la seguridad de los sistemas de información. He pasado por algunas universidades y algunas me han graduado y otras me han echado. Pero, y el último sombrero es fundamentalmente el de mi condición de ciudadano de a pie. Trataré de combinarlos en los próximos 10 minutos, señalando algo que dos académicos irlandeses, McGailey y Gibson, señalaban en el momento en que Irlanda analizaba el paso a un sistema de voto electrónico. McGailey y Gibson decían: ningún sistema electoral es mejor que la confianza que los votantes tienen en él. Esta es una cuestión central, porque independientemente de que discutamos durante meses cuáles son las fallas reales o percibidas de nuestro sistema electoral, lo cierto es que hay una sensación en la ciudadanía de que hay fallas estructurales en el sistema electoral actual. Ahora bien, una de las soluciones que propone el Poder Ejecutivo para resolver esta cuestión es una serie de cambios en el método de votación. Nosotros nos oponemos ontológicamente al voto electrónico. ¿Qué quiere decir? Esencialmente que no conocemos forma en que un sistema de voto electrónico pueda garantizar las condiciones fundamentales que nos impone, por ejemplo, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es decir, elecciones genuinas con voto universal e igual y protegidas por secreto. Esto se debe no a capricho, no a opinión, sino a cosas que sabemos en el plano de la teoría. Es imposible construir un sistema de voto que al mismo tiempo garantice verificabilidad, secreto e integridad. Este es un teorema que se llama teorema de Hosp y Bora, que fue resuelto en el año 2009. También sabemos que cualquier proclama de seguridad que hagamos es, en términos de conocimiento científico, no falsable. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo demostrar que una condición de seguridad es necesaria, pero jamás puedo demostrar que es suficiente. Por lo tanto, además, hay un error conceptual en uno de los ítems del artículo 14 bis propuesto, que dice la máxima seguridad. La máxima seguridad solo existe en el infinito. Nuestra oposición ontológica debería ser explicada largamente, pero tenemos ciertamente limitaciones de horario y estamos todos muy cansados. Entonces, además, desearíamos apuntar algunas cuestiones que están ligadas al proyecto en particular. El proyecto propone que, la justificación del proyecto propone que este sistema sugerido resolvería la cuestión que plantea el Tribunal Supremo Constitucional alemán en su fallo de 2009, 302 y 402 del segundo Senado del Bundesverfassungsgericht. Esto no es así, y permítanme intentar el test por dos vías. En primer lugar, porque si imprimir el voto fuese la solución a la inconstitucionalidad que plantea el Supremo Constitucional alemán, supongo que los alemanes no son tan estúpidos como para no haberle agregado un pedacito de papel a su sistema. Y en segundo lugar, porque si uno hace un repaso a la doctrina alemana y a todos los comentaristas jurídicos alemanes a partir de ese fallo, va a encontrar mayoritariamente que la doctrina opina que el camino que deja abierto el Supremo Constitucional es muy estrecho. Nada autoriza a suponer que una copia impresa garantice que estamos efectivamente en ese camino estrecho. Porque de las copias impresas sabemos, a partir de la experiencia de otros países, que el porcentaje de lectura es muy bajo, mucho más aún en un sistema si pensamos que el modelo favorito del Ejecutivo es el de la provincia de Salta y el de la ciudad de Buenos Aires, un sistema que no fuerza a leer la copia para obtener el voto, a diferencia de algunos que existen que implican apretar un botón por sí o por no después de haber visto la versión impresa.
Y por otro lado, porque por diferencias cognitivas que son típicas de nosotros los humanos, nos cuesta mucho distinguir aquello que está en pantalla respecto de lo que tenemos en la mano. Yo acabo de escoger la foto en colores de una persona y me presentan en un papel impreso una lista de nombres. La posibilidad de que se deslicen errores es muy alta. Los mejores estándares que tenemos de esto dicen que por lo menos la mitad de los votantes pasan por alto errores serios de diferencia entre lo que sucedió en pantalla y lo que ha sido mostrado en el impreso. Ciertamente los problemas de índole técnica son muchas y hay algunos problemas de índole técnica graves en el proyecto. Por ejemplo, cuando se plantea la auditoría ex post del sistema, yo, con todo respeto lo digo, me parece que el Ministerio del Interior podría haber invertido una pequeña cantidad de dinero en preguntarle a un estadístico cómo se hace una muestra correcta. La muestra del 5% no tiene ninguna relación con lo que se pretenda muestrear. El tamaño de la muestra depende del tamaño de la diferencia. Entonces, con la norma, tal como la prevé la ley, en este momento, el presidente de la República podría ser otro y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podría ser otro y se ajustaría perfectamente a los términos de la ley. Pero además tenemos un problema. Nosotros usamos para la asignación de los cargos de los cuerpos colegiados el sistema proporcional D'Hondt. Y entonces, cuando repartimos el último cargo, la diferencia es muy pequeña. En términos comparativos, la banca 15 para el actual oficialismo o la octava para el principal partido de oposición en la Ciudad de Buenos Aires se definen por 531 votos. Resiste ampliamente el error en el contexto del 5% que plantea la ley. Y podemos tener casos más extremos. Otro riesgo que enfrentamos y que han señalado aquí algunos de los oradores que me precedieron es el problema de la privatización del sistema electoral. Holanda lo experimentó, les recomiendo, no quiero ser particularmente aburrido sobre la cuestión, una publicación de Anne-Marie Osden que analizó los efectos de la privatización del sistema holandés. Cuando los holandeses recuperaron la autonomía para manejar las elecciones, no sabían cómo hacerlas, porque habían estado en manos del sector privado durante más de una década. Y esto es la sabiduría fundamental de la maquinaria de la democracia. Si no sabemos cómo hacer elecciones, vamos a perderlas todas. ¿Cuánto vale el poder político de un país? No pregunto cuánto cuesta, me pregunto cuánto vale. ¿Cuántas voluntades están dispuestas a sacrificar cualquier cosa por el poder político de un país? Un columnista se preguntaba el otro día en el Washington Post, ¿cuánto vale la presidencia de los Estados Unidos? Bien, eso, lo que podamos imaginar que vale el poder político de un país, es el presupuesto con que cuenta el adversario. Y a grandes presupuestos, grandes ataques. Que no solo debemos pensar en términos del potencial fraude que un sistema electrónico multiplica maravillosamente, porque el cambio de 2 o 3 líneas de código en un programa se replica en 95.000 mesas electorales del país a una escala que no podemos lograr con los procedimientos manuales. El problema de la pérdida del secreto o la amenaza de la pérdida del secreto. Y en tercer lugar, el problema del sabotaje. Siempre estamos pensando que estamos compitiendo entre partidos que quieren llegar al poder por vía legítima y están dispuestos a ceder un poco éticamente para robarse unos votos. Pero ¿qué pasa si yo lo que quiero hacer es sabotear el sistema electoral? ¿Qué pasa si en el medio de la elección tenemos un evento catastrófico, tal como un caballo de Troya, que pare todas las máquinas de votación a las 12:35 de la mañana? Estamos sin red. El proyecto que plantea el Poder Ejecutivo no tiene ninguna alternativa. Si tenemos un evento catastrófico, tenemos un incendio en términos del sistema político. Tenemos que suspender una elección. Y esto se logra con 3 o 4 líneas de código que eventualmente insertó un obrero en una factoría china dentro de un chip que está entre los miles de chips de una máquina.
No quisiera ser ave de mal agüero, pero mi función desde el punto de vista de la sociedad civil, desde una organización de la sociedad civil, es ser opositor, independientemente de quién sea el oficialismo. Finalmente quiero tomarme este último minuto, independientemente de que quedamos abiertos a cualquier tipo de pregunta que nos quieran formular por fuera de los límites de tiempo de esta reunión, a las disonancias que existen en términos del régimen penal que se impone en el proyecto del Poder Ejecutivo. Y quiero señalar varias cosas. En primer lugar, el hecho de que aparezcan tipos penales nuevos significa que el Poder Ejecutivo está evaluando que existen amenazas nuevas respecto de aquello que ya teníamos. Porque a uno no se le ocurriría, por ejemplo, crear una figura penal por derribar aviones con el pensamiento. Digamos, nadie va a crear un tipo penal relacionado con la tentativa supersticiosa. Entonces, ciertamente lo que se está percibiendo es que hay nuevas amenazas que necesitan un nuevo régimen penal y que las que existían siguen existiendo porque si no hubiéramos sustituido el régimen penal existente. Pero además quiero señalar que, por ejemplo, el proyecto se lleva puesto el criterio de proporcionalidad de la ley penal. Le voy a dar dos ejemplos simples. Por el artículo 134, si yo interrumpo a un empleado de correos que lleva un telegrama con los resultados, estoy condenado a una pena de prisión entre 6 meses y 2 años. Ahora, si yo lo que hago es interrumpir el cable que comunica un lugar de captación de votos con el lugar de acopio, la pena varía entre 2 y 6 años. Mismo delito, distinta figura dependiendo del medio comisivo. Y quisiera señalar que algunos delitos electorales, que son delitos de intención, están planteados en términos más duros que el abuso sexual de personas menores de 13 años. Muchas gracias. Señor Chaparro y la señora Busaniche, si están dispuestos a responder, ¿cómo no? La diputada Los Penato. Gracias por su interesante exposición. La verdad es que, en parte, cuando escucho su exposición, no puedo dejar de pensar en los temores infundados del I2K y en que el mundo hoy se mueve sobre transacciones electrónicas. Uno entra a un quirófano y si pensara que todo puede fallar y todo puede ser vulnerado, no podría someterse a ningún tipo de operación. Yo me operé de los ojos y recuerdo que el chip vino de no sé qué país donde se mandó a hacer antes de registrarse. Entonces, para hablar sobre cosas concretas y porque creo que nos puede ilustrar en esto, me gustaría saber dos cosas. Uno, si en sus análisis ustedes han detectado magnitud, digamos, de peligro concreto. Digo, si en alguna elección han verificado en cuánto se ha podido vulnerar, yo no tengo esos datos, los sistemas electrónicos de votación. Y por el otro lado, si tienen alguna manera de ponderar en relación al sistema de boletas partidarios que tenemos en la actualidad en la Argentina. Digamos, yo digo en la Argentina, en todo el mundo, pero en la Argentina es el lugar donde yo sí puedo conocer bastante mejor las maniobras de fraude, las diferencias y sobre todo la opacidad de los mecanismos de conteo. No pude, digamos, conversar con el ingeniero de Justi, pero la verdad es que él habla de la filmación del proceso de escrutinio. Bueno, el proceso de escrutinio no solamente que no se firma en la actualidad, ni siquiera se puede ingresar, digo, la prensa no puede ingresar a los centros donde se hace el escrutinio definitivo, que está solamente para las agrupaciones políticas, como que la sociedad no tuviera que mirar eso, ¿no? Que es terrible. Entonces, la verdad es que ambos datos me gustaría saber si ustedes han hecho una comparación en relación a la potencialidad de fraude, pero además a las diferencias reales registradas, que son verificables a través de las anulaciones de votos, las nuevas elecciones que se tienen que hacer en algunas mesas, y algunos de estos hechos que usted señala se podrían hacer de vulneración de los sistemas electrónicos que actualmente existen. Gracias. Gracias a usted, diputada, por la atención y por la pregunta. En términos puntuales hay varios miles de incidentes que podríamos reportar. Probablemente el más recientemente escandaloso sucedió en Bélgica en 2014,
que llevó al Parlamento Wallon. Bélgica es un Estado federal y tiene 3 parlamentos distintos. El Parlamento Wallon decidió pocos meses después que todas las futuras elecciones en Valonia iban a ser conducidas por voto en papel. Básicamente el problema consistió en atribución incorrecta de votos en un sistema electoral relativamente complejo como es el belga. En términos generales, lo que sostenemos es: ¿hay algún punto de equilibrio posible donde la sociedad debe estar alerta de que está cediendo en parte algún derecho fundamental? Lo que debemos preguntarnos es si vale la pena esa cesión. Si quiere, después le paso por vía de correo electrónico una lista de casos, porque si nos ponemos a repetirlos aquí probablemente hagamos una afectación excesiva de tiempos. Respecto de las nulidades, yo quisiera señalar que Brasil, que vota 100% con voto electrónico, tiene el índice de voto nulo más alto del mundo. El número de votos nulos en la última elección brasileña superó con holgura la diferencia entre los 2 primeros candidatos, y ese es un indicador complejo. Finalmente quisiera señalarle que, en términos mucho más generales, no necesariamente hay un camino unívoco y un sino trágico que ha de llevarnos a aplicar este tipo de tecnologías. Las tecnologías de voto electrónico con una pantallita para seleccionar los candidatos tienen más de 40 años de antigüedad. En ese periodo, tecnologías aparecieron y desaparecieron. El otro día se fabricó el último videocassette. Sin embargo, a pesar de esos 40 años, el nivel de adopción de los sistemas de voto electrónico ha sido más bien pobre. Solo 3 países del mundo lo utilizan para el 100% de sus elecciones, otro lo utiliza el 44%, que es Bélgica, y los Estados Unidos a menos del 30%. Alguna razón debe haber para que de los 20 primeros países del mundo, en términos de índice de desarrollo humano, todos voten con boletas de papel. Gracias. Me había pedido la palabra. ¿Puede ser la diputada Frana? Muchas gracias. Muy breve. Hoy en una de las reuniones, uno de los funcionarios respecto a estas observaciones sobre la situación de Alemania y la situación de Holanda, advirtió que eran dos esquemas diferentes, que una cosa era voto electrónico y otra cosa era boleta electrónica. Yo lo que le quiero preguntar al expositor, si esta diferencia de alguna manera minimiza estos errores o estas cuestiones que él creo que muy claramente expuso, porque los funcionarios, digamos, titularon esta situación, pero no explicaron los motivos de las diferencias. Entonces yo quiero saber si estas diferencias, vuelvo a repetir, minimizan los riesgos que acá se expusieron. Gracias, diputada. Le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, diputada, por la pregunta. Algún teórico político decía: el objeto de las elecciones no es hacer buena aritmética, sino determinar ganadores. Ciertamente vamos a tener algún análisis por diferencia. El problema, en todo caso, está en poder ajustar nuestro sistema electoral a los mecanismos que resulten más sencillos y útiles. Es una buena idea probablemente votar con papel y contar electromecánicamente. En general se ha probado que funciona, la mayoría de las elecciones en Estados Unidos se hacen con ese procedimiento, nos deja una buena constancia de cuál es la voluntad del elector, a diferencia de la constancia difusa que deja votar en una pantalla, porque hay 3 elementos constitutivos de la voluntad: el dedo en la pantalla, el registro electrónico y el registro impreso. En el caso particular que usted planteaba era el de las diferencias en la Ciudad de Buenos Aires.
La Ciudad de Buenos Aires tuvo unos cuantos problemas. Afortunadamente la elección salió razonablemente bien. Muchos problemas no se advirtieron porque el resultado de la primera vuelta estaba consolidado con 2/3 de los votos emitidos o bastante menos. Uno de los resultados más sorprendentes es que el 6% del total de mesas electorales de la ciudad tardaron más de 14 horas en ser computadas, en una ciudad que tiene los índices de educación más altos del país, distancias brevísimas, ¿no? Estamos a 15 minutos de cualquier extremo de la ciudad y sin embargo de un número de escuelas tuvieron que llevarse las máquinas en taxi para computar la elección. Del caso de Salta, si me permite un par de cifras, hay una cuestión interesante que tiene que ver con lo que decíamos al principio de la confiabilidad. CIPEC ha medido ciertos niveles de confiabilidad en las elecciones, incluyendo la confianza pública en el secreto del voto. Dan alrededor del 85%, 85% en el conurbano bonaerense, 83,5% en Santa Fe en la última elección, 85% en Salta en la elección de 2011 para los 2/3 que votaron con papel, 75% para los que votaron con sistema de voto electrónico. Es razonable, es una tecnología nueva y debe haber cierto nivel de prevención. El problema es que en la medición siguiente, la de 2013, que fue totalmente con voto electrónico, el nivel de confianza en el secreto del voto del electorado salteño era el 57%. No se hizo medición en el 2015, pero si uno mapea las opiniones de los presidentes de mesa, es probable que haya seguido descendiendo. No sé si esto responde específicamente a su cuestión, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo lo que quería agregar es que el sistema de boleta electrónica, por más que se lo presentó por razones que la doctora Ferreira mencionó más temprano, como un sistema que no es voto electrónico, eso se hizo básicamente porque si era voto electrónico tenía que tener las 2/3 partes de la legislatura porteña y por lo tanto se implementó por decreto. Ahora, en la práctica es la misma cosa, es un sistema de voto electrónico también. La única diferencia sustantiva que hay es que habiendo un dispositivo electrónico de almacenamiento de la información, en lugar de que ese dispositivo esté en el aparato donde se emite el voto, en la computadora, está distribuido en las boletas. Pero eso no hace que esto que sea algo diferente. Esto tiene emisión, registro y conteo electrónico, las características propias de cualquier sistema de voto electrónico.